de la radio. Radio Sol 106.3 FM. Poema de Miguel Topete Díaz dedicado a los guerrilleros muertos en el campamento de la Ventanita, arriba de Guajaray. Pájaro correcaminos, venadito del breñal, el viento se ha entristecido, llora como el vendaval. El viento no es el que llora, trae el llanto nada más. Son aires de una pascola, pesares de un funeral. 24 de noviembre, cuando el sol iba a salir, la aurora besó en la frente de los que iban a morir. Cerro de la Ventanita, campamento del Cantil, cercaron a la guerrilla a fuego de bomba y fusil. Mataron 2 guerrilleros tras la emboscada mortal. Nomás zumbaban las balas arriba de Guajaray. Que revienten los fusiles, compañeros, a pelear. Muchachos, rompan el cerco, cuesta arriba hay que luchar. Las amapas florecieron cuando el invierno llegó. La sangre de guerrilleros se hace un crepúsculo flor. Chachalaca del Vainoro, Lloremito, Guarijío, pongan ustedes el coro cuando cante este corrido. Ese jovencito de 24 años, le pregunté que si él no sabía dónde estaba. Y le dije, ¿y qué hacías? En las noches, todas las noches se acostaban en el campamento a ver el cielo. Y dice... Más cerca, un poquito más cerca. Y todas las noches esperaba que pasara el satélite ruso, que no me acuerdo cuál era. ¿Sputnik sería? Creo que era Sputnik. Entonces eso me conmovió mucho porque yo de niño en San Bernardo, que dormía en el catre de lona. ¿No se había visto el pájaro madrugador? Ese lo veía también. ese yo también lo veía en las noches. ¿Cuál es el mérito de este libro? Pues se han escrito muchos ensayos sobre la guerrilla en México. Muchos. Se han escrito tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Muchas. Pero el mérito que tiene este libro es que habla de un hecho de la guerrilla en México que nadie, absolutamente nadie conocía, ni los propios guerrilleros, solamente los que lo habían vivido. Y está hecho como una novela, tiene mucha carga emocional, no es un ensayo, es una novela muy emocional, pues porque yo soy de ahí, conozco bien el terreno, lo recorrí otra vez a mi edad, y transmití más bien la parte emocional de los guerrilleros y la parte emocional de los que fueron, digamos, víctimas de los guerrilleros. Como decías ahorita, las dos partes, pues. Sí, sufrí cuando sucedió porque mi papá estuvo involucrado en eso porque era compadre de él, don Hermenegildo, el secuestrado. Con el que inicia prácticamente el libro, con el secuestro, ¿no? Sí. El secuestro. Y mi mamá sufrió mucho, rezaba, yo decía, ¿de qué se trata? No sabía de qué se trataba. Y cuando los entrevisté, uno siempre piensa que los guerrilleros pues, son unos seres malévolos, unos asesinos, son seres humanos mucho perversos, más torpes, sí. Y no hay nada de eso, Sí, la verdad. Son mucho lo que dice este muchacho, más que valientes. Son seres idealistas que mucho de lo que ellos plantearon, pues lo vemos realidad hoy en día, lo vemos hecho realidad. Lo curioso también y lo novelesco del libro es que ellos secuestraron a un rico, al rico del pueblo, al tuerto en el pueblo de los ciegos, y ejecutaron a 2 ganaderos, pues, ganaderos locales que eran los ganaderos ricos, que eran qué vacas podían tener. Mi papá tenía 15, yo creo que ellos tenían 100, por eso eran tan ricos. Y lo otro es que el ejército también mató a 2 de ellos, guerrilleros. Entonces, ¿Era una fosa común? Esos ricos, cuando yo entrevisté a los hijos, a los descendientes del secuestrado y de los ejecutados ganaderos, todas esas familias terminaron en la pobreza. Esos terminaron en la pobreza. Por los que luchaban los guerrilleros. Por los pobres, y estos terminaron pobres. Y los guerrilleros que pidieron un millón de pesos y que luchaban por la reivindicación de los pobres en ese tiempo, terminaron en la miseria.
yo mantuve la amistad con Miguel Topete y con don Salvador Gaitán hasta el mismo día en que murió don Salvador Gaitán. Yo estuve ese día con él. Que hace poco, no. Hace unos 4 o 5 años, casi murió junto conmigo. Creo que cuando presentaste el libro, que yo estuve ahí, Ignacio, comentaste tú que creo que don Salvador Gaitán y otro se volvieron a ver ahora en el marco. ¿Cómo estuvo? No, eso fue impresionante porque eso fue el 2000, yo soy muy malo para las fechas, hace como 4 años. Don Salvador seguimos teniendo amistad y sigo teniendo amistad con muchos de ellos, ¿no? Todavía, y con los que quedan y los otros que me aparecieron en la vida. Él me dijo, quiero ir al lugar donde hicimos lo que hicimos. Entonces vino y yo fui. 40 años después. 40 y tantos, y lo llevé. Pero con unas coincidencias brutales que tienen que ver con esta parte emocional y humana que mucha gente no la logra entender, pero yo la he aprendido a vivir. Lo llevé al lugar donde detuvieron a su hermano y a su sobrino el 68 cuando lo de Tezopaco, que es otra historia. Y luego lo llevé al Frijol, que está tierra adentro del Quiriego. Pero una coincidencia, pero del universo, él iba a ver donde había hecho todo esto, y casualmente ahí estaba lo que nunca sucedía, el señor Mendoza, se me olvida el nombre, un compañero de él de guerrillero, y estaba un indígena zazueta que había sido su güeyero, su guía. Entonces íbamos ahí una bola, hasta el comandante de la policía nos llevó y dijimos, pues vino a ver, ¿qué andan haciendo? Estamos buscando a aquí está don Mendoza Enrique. ¿Cómo? Y fue y lo trajo de su casa. Y dijo, y Zazueta también está ahí, y fue y los trajo. Entonces este ancianito Mendoza apenas caminaba, y Zazueta también, eran ancianos de 80 y tantos años, y se reunieron y se abrazaron y lloraron los 3 guerrilleros, aquellos hombres que llevaban plomo en sus cuerpos y que habían echado bala y todo. Se soltaron llorando como niños, imagínate nosotros. Muchos estudiantes venían ahí del cine, de la UNAM, y todas partes les grabaron. Y luego se pusieron a conversar y se pusieron de acuerdo para reiniciar el movimiento armado. Bueno, esa tarde intensa que salimos de Quiriego, me dice don Salvador y me llama y me dice antes de subirnos al carro, quiero que me regales otro libro. Sí, claro, le dije. Y quiero que le pongas una dedicatoria. Pero aquí me lo dijo en el libro. Quiero que le pongas que esta es la última vez que nos vamos a ver. Ese día yo me vine a Hermosillo, llegué a las 8 de la noche, 2 horas después me hablaron, lo había atropellado un carro en Guatabampo y ahí murió. Todo eso sucedió ese día intenso, imagínense lo que yo viví 3 meses, los siguientes 3 meses. Una carga emocional terrible. Y Miguel Topete murió también de un infarto años después. Él publicó su libro de poemas, y publicó un libro porque me pidió que le regalara los mapas que yo había utilizado, leyó este libro y en base a eso publicó su propio libro que se llama Los Ojos de la Noche. En 2011 creo lo publicó. Sí, una versión muy emocional, muy bonita. Con algunos datos que tú yo le di. Que tú le diste, pero que yo le di a él y él que no me quiso contar y que ahora están en la tercera edición, en la digital. Eso sí, ahí están porque eso no me lo contó. ¿Pero ya lo leíste tú después? Sí. Y todos los días, cada semana, cada mes, todos los años recibo información. Hace una semana una muchachita que hizo su tesis sobre la autopsia de los cadáveres que exhumaron de San Bernardo de los 2 guerrilleros. La fiscalía está haciendo una investigación y me dijo que quería informarme lo que había hecho porque había leído el libro, se había basado en ese libro, y me mandó fotos de los guerrilleros muertos cuando los mataron, que yo los vi. Fotos, los cadáveres ahí recientes cuando fue eso, y no están en el libro, pues me lo mandó esas fotos. Y bueno, pues esta entrevista es parte de lo mismo, que cada vez alguien me dice, me hablaron que querían hacer la 4ª edición, ahora que se puso de moda con estas declaraciones del historiador que despidieron. Salmerón. Sí, y este libro pues le ha dado la vuelta al mundo casi, yo creo, porque una vez Gerardo Cornejo, el escritor, ese sí era escritor, me dijo, una vez que llegó de Italia, nos coincidimos en un evento, oye, me dijo, te felicito, voy llegando de Italia, fui a presentar mi libro en la Sierra del Viento, en italiano, y me dijo, te mandó saludos, me preguntó el ministro de Educación, de Cultura de Italia, me dijo que si te conocía, que si me conocía,
Al escritor famoso le estaban preguntando sí, lo conozco, es mi amigo. Felicítamelo. Es mi vecino. Acabo de leer su libro El color de las amapas en Italia. A ver, Ignacio, vamos a regresar un poco. Es que la verdad es que es tan emocionante que, de nuevo, insisto, nos metimos de manera abrupta leyendo a Ignacio, leyendo al Che, la guerrilla. Que, fíjate, la semana pasada le dedicamos todo el programa a la guerra por la independencia. ¿Sí? También fue una guerra de guerrillas. Que fue una guerra. Bueno, de hecho, Asensio. Hay que entender primero qué es la guerrilla. Ahorita nos platicas eso. Pero que yo les platiqué aquí lo de Pedro Asensio, que fue el creador de la guerrilla agraria. Sí, estamos hablando de 1816, 1800. Bueno, entonces es muy emocionante. Pero a ver, vamos un poco a retroceder el reloj. El lunes 23 de septiembre, pues fue que 54 años de aquel jueves 23 de septiembre del 65. Ahí nos ubicamos, ¿ok? De hecho, inicia Carlos Montemayor, las Memorias del Alba, cuando le van a pegar al foco. Sí. Y se apaga el foco. Bueno, pero de ahí, bueno, pues imagínate, 125 soldados contra 13 guerrilleros, pues, pero todo el impacto, toda la importancia que tuvo. Muy bien, eso fue 65. Lo que tú relatas aquí es 74. Más o menos por el rumbo, claro, Sí. tuvieron que recorrer, venir. Bueno, ¿qué conexión hace? Haznos ahí la conexión, espacio-temporal. Rápidamente, es la misma cordillera de la Sierra Madre Occidental. Yo nací en la cordillera de la Sierra Madre Occidental y cuando yo tenía 6 años escuché eso. Toda mi vida lo de madera en mi casa, porque las noticias corrían mejor De que en el boca en boca, internet, de pueblo en pueblo, en la comarca. Eso fue el 65. Sobrevivieron algunos guerrilleros. 4. Entonces, ninguno de los que sobrevivieron continuaron directamente en el movimiento. Hubo otros simpatizantes como González Eguiarte. Ellos siguieron con el movimiento guerrillero inspirados en el 65 en Chihuahua. Y formaron otro comando Arturo Gámez. Y también los descubrió hicieron algunas acciones guerrilleras en la sierra y los descubrió el ejército y los atacan. Y ellos se vienen hacia Sonora hostigados por el ejército y el ejército de Sonora los va a encontrar. Eso fue el 68. Y llegan los muchachos esos a Tezopaco, que es aquí en Sonora, bajan ya muy maltratados, heridos y muertos de hambre. Y el ejército sonorense los detiene y de manera sumaria los fusila. Debe haber sido el destacamento de Esperanza. De Esperanza, de sí. Esperanza, Sí, ¿no? los caballería. fusila, sí. Los fusila entrevisté a algunos De los generales, soldados. sí. Los fusilan en Tezopaco de manera sumaria, sin ningún juicio. Eso pues yo entrevisté, eso también lo escribí, entrevisté a los de ahí, investigué los archivos militares y todo eso. Pues parte de guerra, pues, prácticamente. Sí. Fue una ejecución sumaria en México, la máxima expresión de la barbarie en cuanto a derechos humanos que puede haber en el preludio de la guerra sucia. De la guerra sucia. Sí. Y el 68, y eso sigue el 68, luego un mes después se sucede el 68 en México, y después pues el 73, después del 68 se forman grupos guerrilleros en todas partes, y luego el 74, el 73 se forma una sola agrupación que se llama Liga Comunista. El 71, en Guadalajara. El 71 en Guadalajara es cuando... Pues, no, es abril del 73. Tú eres muy malo para las fechas, a lo mejor yo estoy mal. Pues pero en fin. Aquí dice. Sí. No fue el 71, fue el 73. A principios de los 70, en Guadalajara, Sí. confluyen muchos grupos y deciden hacer una sola organización. En 71 aparece el primer grupo guerrillero en México, en Veracruz. Ya hay un documental sobre eso muy bueno, que no me acuerdo cómo se llama, pero ya lo vi. Y 2 años después se forma en la el Liga. 73. Y la Liga se estaba estrenando con sus acciones cuando pasó esto. Por eso es importante la relación espacio-temporal ahí. Eso lo cuidamos mucho los historiadores. Muy bien. Entonces, a ver, se forma la Liga y dicen, ¿qué nombre le ponemos a la Liga? 23 de septiembre, en honor a los que iniciaron. Entonces, Liga Comunista, 23 de septiembre. Sí. Guerrilla urbana. No, urbana y rural. Urbana y rural. Es rural. Bueno, por eso, pero la Liga, hace muchas acciones urbanas. Y rurales también. Sí, claro. Sí. Por eso hicieron esto, porque los mandaron a estos a la zona eso es rural. lo que quiero llegar. Claro, entonces, claro. la Liga se forma,
Sí, vamos a partir de tu fecha, 73. Y como parte de las acciones que hay que hacer, envían a este comando. Exactamente, Ok, que eran vamos. muchachos urbanos que nunca habían andado en la sierra. El único que conocía la sierra era don Salvador Gaitán, que venía desde Madera, él había participado en los de Que Madera. fue de los sobrevivientes. Que no participó No directamente, pero no alcanzó era a llegar. láter. Ah, Sí, es cierto. no alcanzó a llegar No dejaron, por es un cierto, arroyo. Es cierto. Entonces, estos eran Para suerte. don Salvador y los indígenas Guarajíos, sierreños. Los demás eran urbanos, un muchacho que ellos venían de la parte de la guerrilla en Guadalajara, que lo escribe muy bien el doctor, el doctor que escribe mucho sobre seguridad, que escribió La Charola, Ah, Aguayo. Aguayo. Sergio Aguayo. Él escribe sobre eso. Estos eran muchachos de ciudad. No sabían ni caminar en el monte, ni zapatos tenían para andar en el monte, pues. Entonces, por eso sufrieron tanto. Entonces, este mismo día, el 19 de septiembre, también la Liga 23 de septiembre hace una acción en Culiacán, el asalto al cielo, donde participa, y también me lo preguntan en todas partes, donde participa Zambrano como Nobel guerrillero. Es la única acción en la que participó Zambrano. Le dieron un balazo y ya. Él no participó en el asalto al Banco de Empalme en 70. Es cierto. Es que todo. Porque hubo algunos que solo usufructuaron. Sí, el nombre, y fueron diputados, senadores y líderes del partido. Usufructuaron No, los verdaderos guerrilleros nunca estuvieron ni en el poder ni diputados. Esos son estos, los verdaderos Es guerrilleros. correcto. Y Coincidimos totalmente. sí, porque pasa esto, pues, entre la gente que confunde todo lo que pasa en México. Dice 23 de septiembre. A mí me dijeron que López Obrador había sido fundador del 23 de septiembre. espérate, Nacía, PRI. tenía 18 años, 16 años. Sí, Entonces, ese Y ahí además se también metió al PRI luego. Sí, y luego todo lo que pasa es de la Liga. Y todo lo que sucede es de Zambrano, porque es el más famoso de los Famo. políticos. No, Pero no. no, fue un muchacho joven, muy poco guerrillero. Ese es el otro mérito que tiene este libro, que es el único libro en México que habla de la guerrilla rural. Nadie supo qué pasó en la Cierto. sierra. Todos los eventos famosos son en las ciudades, en Monterrey, Lo de Garza. en Mexicali, El secuestro en Guadalajara en Guadalajara y todo eso. Sí. Hirschfeld. Sí. Sí. Hay que explicar qué es la guerrilla para que la gente pueda Bien. entender. Bien. La guerrilla es una técnica de guerra, una táctica de guerra, que lo inventaron los españoles en 1806, cuando Napoleón Contra invadió Napoleón, España. ¿Y cómo se defendían? Pues se defendían. ¿Qué táctica es esta? Primero es clandestina, no es ejército contra ejército. No ve el enemigo el gobierno. La guerra de la pulga, de alguna ¿Sí? manera. Entonces la guerrilla es clandestina, luego viene, ataca y se va. No son terroristas, que es No son- diferente. es distinto, No es el totalmente terrorista, es otra distinto. cosa. Ellos nada más son objetivos específicos y se esconden. Pegan y se esconden. Esa es la técnica guerrillera que usaron los españoles, la usaron los insurgentes en la guerra de Y independencia. la revolución. Bueno, La- la reforma cuando la invasión francesa. También era Es correcto, guerra de guerrillas. guerrillas. Y un poco de eso al principio lo hacía Pancho Villa. Pancho Villa fue guerrillero, Zapata no tanto. Y la guerrilla es una técnica que todavía existe la guerrilla Sigue en todavía. los vietnamitas, guerra de guerrilla, y la ganaron a Sí, Estados o sea, Unidos. esa táctica se tiene que usar cuando hay una desproporción. Total, no puede enfrentarse un grupo de 5 guerrilleros contra 500 soldados. Entonces, ¿qué hacen? Les pegan y se esconden, les pegan y se esconden. A ver, Ignacio, vamos a tomar nuestro separador aquí en el color de las amapas, lo vamos a colocar y vamos a escuchar un poco ahí para que la gente, nuestros escuchas ahí digieran todo esto que tan brillantemente nos está exponiendo Ignacio Lagarda, que autor de El color de las amapas. Y vamos a escuchar una canción que le hizo Pablo Milanés a Puerto Rico, ¿sí? Que es un son de Cuba a Puerto Rico. También la canción de... Librérate. También